Buenas tardes. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios y vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Y vamos a encontrar en Mateo capítulo 13 una condensación de las parábolas de Jesús. La mayoría de las parábolas se encuentran en Mateo 13, así que podemos relacionar Mateo capítulo 13 con las parábolas de Jesús. 7 parábolas por lo menos hay. Y el tema central de Jesús, lo que Jesús tenía en mente desde que se levantaba hasta que se iba a descansar, era el reino de los cielos, el reino de Dios. Por eso su enseñanza, sea directamente como el Sermón del Monte, dando enseñanzas claras acerca del reino de Dios y el comportamiento que deben tener los discípulos de Jesús, sus propios discípulos, o a través de parábolas, versaban centralmente en el tema acerca del reino de Dios. El reino de los cielos era el tema fundamental. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de los cielos, el reino de Dios. Ese era el tema principal de la proclama de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Y en estas parábolas nos habla acerca de estos temas, básicamente. Así que vamos a pensar, vamos a contextualizar, ¿no? Estamos en Cafarnaúm, una ciudad marítima donde Jesús se acerca con sus discípulos a la playa, a orillas del mar de Galilea, y allí llega con sus discípulos, cansado quizás de evangelizar, de predicar acerca del reino de Dios en muchos lados, y comienza a correrse la voz en Cafarnaúm: el maestro llegó, Jesús está aquí. Y entonces comienza a juntarse la multitud, comienza a llenarse esa playa de gente. Vienen las familias, vienen los hombres, las mujeres, los niños, porque el maestro Jesús de Nazaret estaba allí, y él no hablaba como hablaban el resto de los maestros, de los rabí. Él hablaba con unas palabras que cautivaban, que atravesaban el corazón, con palabras que la gente podía entender y que podía captar fácilmente, y que penetraba hasta lo profundo del ser y discernía los corazones. Entonces la gente necesitaba y quería escuchar a Jesús el Maestro. Entonces se juntó un montón de gente en la playa, y Jesús tomó una barca, la retiró un poco de la costa, y utilizando quizás el agua como amplificador para hacerse escuchar, comienza a enseñarles. ¿Y de qué? Del reino de los cielos, que era el tema de Jesús. Y entonces, quizás utilizando estos elementos naturales, pensemos que en la Palestina de Jesús no hay fábricas, no hay motores que suenan, no hay televisión, no hay heladeras, no hay vehículos. Hay un silencio distinto al de nuestra época. Entonces la palabra se podía escuchar más. Además, la gente estaba más habituada a escuchar y más atenta, más ejercitado el oído de lo que podemos tener hoy nosotros. Entonces Jesús, aprovechando esos elementos naturales, comienza a predicar y a hablar. ¿Y por qué por parábolas? Lo dice la misma palabra. En Mateo capítulo 13, versículo 10 dice: y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a ustedes les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Porque el mensaje de Jesús no consistía en una capacidad intelectual desarrollada para poder entender las enseñanzas del rabí, sino en un corazón humilde, sincero, abierto, donde la semilla podía ser sembrada. No se trata de un conocimiento profundo de la ley, sino un corazón abierto, receptivo, en fe, en humildad, deseoso y necesitado.
allí es donde las parábolas se interpretan. Como cuando se le acercó este fariseo rico, parte del Sanedrín, Nicodemo, y le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿En qué consiste? Y Jesús le dijo: tenés que nacer de nuevo. Y él, con toda su estructura de intelectual, de conocimiento, no entendía. Tan sencillo, sin embargo, tan profundo. Y Nicodemo le dijo: ¿tengo que meterme en el vientre de mi mamá y volver a nacer? No. Se trata del agua y del espíritu. Es una cuestión espiritual, no intelectual. Por eso es para nosotros el Evangelio. Por eso el Evangelio es sencillo. Cuando encuentra un corazón abierto y lleno de fe. Así que por eso dice: para que viendo no vean, oyendo no oigan ni entiendan, porque es para los simples de corazón. Así que tenemos que abrir nuestro corazón a la palabra. Tenemos con sencillez, con un espíritu abierto, con humildad y con fe. Por eso Jesús les hablaba en parábolas. ¿Y cómo se desarrollan estas parábolas? Bueno, hay 7 parábolas. Las 2 primeras parábolas Jesús las explica, las otras 5 no las va a explicar. Y quiero que nos detengamos en la segunda parábola, cuando Jesús comienza a hablar acerca de la cizaña y del trigo. En el versículo 24 dice: Jesús les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció la cizaña. Y los siervos de los dueños fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega, y el tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en el granero. Y acá en esta parábola tenemos algunos elementos. Tenemos 2 sembradores que refieren a Satanás y a Jesús. Tenemos 2 semillas, los hijos del maligno y los hijos del reino. Tenemos un terreno, que es el mundo. Tenemos los segadores, que son los ángeles, y tenemos la siega, que es el fin del mundo. Y en lo que me quiero detener es en este sembrador que es Jesús, y que siembra la buena semilla. ¿Quién es la buena semilla? Nosotros. Jesús, cual sembrador con su alforja, mete su mano en la alforja y saca las semillas. Y esas semillas que Jesús tiene en sus manos somos nosotros. Jesús te tiene en sus manos, te eligió, metió su mano en la alforja y te eligió como buena semilla y decidió sembrarte, decidió plantarte para que des mucho fruto. Nos tenemos que sentir privilegiados. Somos la buena semilla de Jesús el sembrador. Jesús nos eligió particularmente a cada uno de nosotros para ser sembrados en un terreno que es el mundo. Ahora, ¿para qué nos planta en un lugar determinado? Para que demos fruto. El sembrador siembra la semilla y una semilla cae en distintos lugares de la tierra. Vos fuiste plantado en un lugar determinado y estás en este momento por pura gracia y misericordia y bajo el proyecto y el propósito de Dios en el lugar que Él quiere que estés. Tenemos que abrazar esos lugares donde Dios nos pone. Y hoy, aquí y ahora es donde te sembró el Señor para que des fruto y que tu fruto permanezca, como dice el Salmo
el Salmo 1, que fuimos plantados junto a corrientes de agua para dar fruto, que el fruto permanezca. Allí fuiste plantado, no reniegues del lugar donde estás. Y allí donde estás, da fruto. Segundo, para dar fruto, como la semilla, tiene que caer en tierra, ser quebrantada y poder germinar. El ejemplo lo tenemos en Jesús. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, dijo él, no puede llevar mucho fruto. Y nosotros tenemos que ser rotos en nuestra cáscara exterior, que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestros hábitos, con nuestras enseñanzas familiares, nuestra forma de entender la vida. Tiene que ser quebrado eso por medio de la palabra de Dios, ser transformados para poder dejar que el brote salga. Entonces todas esas costumbres, esos hábitos, esas formas de interpretar, esa forma de ese aparato psíquico que interpretaba la realidad de determinada forma, tiene que ser renovado en el espíritu de nuestra mente por la palabra de Dios para poder interpretar de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces lo más difícil a veces es quitarnos esos malos hábitos o esos viejos hábitos y costumbres y cuestiones culturales que hemos aprendido acerca de cómo es la vida y ser rotos para dejarnos permear por los nutrientes de la palabra y que podamos dar fruto, pero el fruto que Él quiere. Estamos plantados para dar fruto en el reino de los cielos. El reino de Dios tiene una contracultura que tiene que ser implantada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra forma de vida. Y cuesta ser rotos en nuestras formas de pensar y de interpretar y en nuestros planteos frente a la vida, en nuestros, podríamos decir, en nuestros existenciarios, para dejarnos llevar por el Señor y recibir las enseñanzas del reino. Aprender a vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. Tercero, fructificar significa también producir otras semillas. Cuando sos roto y empieza el reino de los cielos a dar fruto en tu corazón, en tu vida, y da fruto, ese fruto cae y se rompen semillas que a la vez van a ser sembradas y van a dar otros frutos. Dar fruto significa multiplicarse en otras semillas. Sos una semilla y Dios quiere que fructifiques, pero a la vez que des otras semillas para que Él pueda sembrarlas en otros lados. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, y hagan discípulos a todas las naciones. Y Jesús dijo que tienen que establecer el reino de los cielos en todo lugar. Por último, Romanos 12:1-2 dice: tenemos que ser transformados en nuestra mente para poder ser transformadores de la realidad que nos toca vivir. El maligno también sembró en otro lado y sembró cizaña. Dijimos que había un terreno. ¿El terreno cuál es? El terreno es el mundo. Nosotros no hemos sido sembrados en la iglesia donde podemos... hemos sido sembrados en un lugar donde hay un coro detrás y un piano que suena muy suave y allí desarrollarnos. No, hemos sido sembrados en el mundo donde está la prueba, donde está la lucha y donde está la cizaña también, porque el maligno también plantó en todos los rincones de la sociedad esa cizaña, en la política, en la educación, en las distintas profesiones, y crece junto al trigo y no nos corresponde arrancarlo, y es en esa lucha donde nosotros tenemos que dar fruto. Así que quiero animarlos a ser aquellos que damos fruto y recibir y aceptar la semilla a las cuales nosotros hemos sido llamados a fructificar. Que el Señor nos bendiga, no reniegues del lugar donde te sembró y vamos a dar fruto a 100 por 1. Amén.